converso con el licenciado Jorge Tapia y con la profesora Patricia Jiménez Eres. Ellos dos nos estaban platicando acerca de biomagnetismo holístico. Fernando, habías dejado una pregunta en el aire, me gustaría que la retomáramos. Platicábamos con ellos antes del programa la historia del biomagnetismo, muy interesante, y nos gustaría que nos hablaran de ello, nos hablaran de cómo surge, cuál es la historia de esta técnica que algunas personas piensan que es realmente nueva y parece no, ser que se van a ir de espaldas, ¿verdad? Sí, tiene cientos de años. Ese es el tema que a mí más me gusta, hablar acerca de la historia de esta terapia o de la aplicación de los campos magnéticos, y se remonta, por ejemplo, hasta los libros de los Vedas, en donde ya hay registro de cómo se aplican esas rocas, porque no se sabía exactamente ni cómo se llamaban ni qué era lo que hacían. Sin embargo, llega un momento en el que Paracelso hace unas pulverizaciones con esas rocas, las combina con miel y las aplica como cataplasmas, o disuelve una parte en agua y se las da a las personas para curar problemas de vías respiratorias o estomacales. Ya los utilizaban, solo que no sabían a ciencia cierta ni qué era lo que hacían ni qué estaban tratando. Así como se va empleando en forma de cataplasmas para curar heridas, llega un momento en que esta aplicación de estas rocas magnetitas, que así se llama porque es el lugar en donde las encuentran, un padre jesuita empieza a observar que en la iglesia hay muchos objetos que no tienen ningún tratamiento para su descomposición. Cuando hace esas observaciones acerca de los marcos, cuadros, baúles, incluso mesas y sillas, se da cuenta de que fueron cortados en determinado momento, en determinada época, en determinado lugar, y él dice que porque tienen captan la energía del sol, de la luna, de las estrellas, del agua, y eso hace que tengan ciertas características a las que él les llama magnetismo. Y entonces dice, hay magnetismo en las plantas, en los animales y en las mismas personas. Entonces él empieza a reconocer, el padre Kircher empieza a reconocer que existe ese magnetismo en las personas y que es lo que da lugar al amor a primera vista, porque dice, podemos observar a una persona y a través de ese magnetismo o de esa influencia que incluso tenemos con los astros, dice, las personas pueden sentirse atraídas o rechazadas por alguien simplemente con verlas. Este padre Kircher es tan interesante porque con sus aportaciones incluso nos da así como que las primeras bases de lo que es la dieta de la luna, porque él decía que las mujeres, como buen padre jesuita, tenían que sufrir lunaciones, es decir, los periodos cada 28 días, y que por la cercanía de la luna había retención de líquidos y eso modificaba el organismo de las personas. Y él empieza a hablar entonces de ese magnetismo que hay entre los hombres y los astros. Y el universo. Sí. Y el universo. Los lunáticos, ¿no? Que es gente que se enloquecía precisamente por el esas, de la luna, esas ¿no? energías, sí, claro. Entonces, así como va la historia, hay otro investigador alemán, Van Helmont, que él ya empieza a estudiar también la aplicación de los campos magnéticos y él aporta algo importante. Él dice que los imanes o los magnetos, porque no se sabe en esta historia cuándo surge esa palabra, entonces él dice que los imanes se tienen que aplicar haciendo sinergia, es decir, trabajando en equipo, con todo el afecto y la buena intención del terapeuta, como toda la intención y el afecto y el quererse curar de las personas que lo recibían. Entonces él dice que una sesión es un 50 y 50. El terapeuta pone su afecto y su intención para que la persona recupere la salud y la persona tiene que quererse curar. Y nosotros sabemos también en la actualidad que hay personas que reciben diferentes técnicas, diferentes tratamientos médicos incluso, pero que realmente no se quieren curar, prefieren también consentir más la enfermedad. Por eso él es muy interesante. Conforme va avanzando la historia, va avanzando también la tecnología, van avanzando también las explicaciones científicas y surge lo que es el electromagnetismo. Entonces estas rocas o estas piedras imán con sus polaridades se utilizan para elaborar todos los instrumentos que nos brindan comodidad.
los autos, licuadoras, radios, el mismo teléfono, todo lo que tiene un movimiento, aparatos que tienen un movimiento, licuadora, lavadora y demás, es porque tienen en sus componentes un imán. Y una vez que se explora y se explota esta vía, entonces alguien devuelve la mirada hacia la salud y dice, aplicaremos estos campos magnéticos para beneficio de las personas, y entonces ahí empieza a surgir el biomagnetismo. Y entonces esta aplicación de los imanes sirve también para desarrollar aparatos como es el ultrasonido, rayos X, etcétera, etcétera. Y ya empiezan a utilizarse también en el campo de la salud, porque ya hay otros investigadores que dicen esta polaridad es la que recupera la salud, esta otra es la que exacerba los síntomas, pero dicen combinadas las dos polaridades nos van a dar un equilibrio en el organismo de las personas. Y entonces esta aplicación ya se empieza a tomar en relación con otros términos, como es el equilibrio del pH, como es también el equilibrio en todas las funciones fisiológicas del organismo. Se empieza a investigar con semillas, con animales de especies domésticas, y aquí ya es donde empieza a tomar una apertura mayor la aplicación, porque pues a alguna persona que en algún momento le tocó conocer la aplicación de los campos magnéticos, retoma la aplicación junto con la acupuntura, y entonces dice, bueno, no solo vamos a aplicar o un imán en negativo o uno en positivo, sino que empieza a aplicar las dos polaridades, solo que pone sus reglas, y entonces dice, yo digo que se va a poner a la derecha negativo y a la izquierda positivo, y ahí es donde empiezan otros investigadores y personas que modifican también esos conceptos y que van demostrando que cada persona tiene requerimientos diferentes y que en cada persona hay que saber dónde le ponemos polo norte y polo sur, y que no todo es detectarle o darle recetas a la persona. Ya no como una ley, no, sino como individualizado, ya el tratamiento que ese es el verdadero sentido biológico, porque cada persona es un ente biológico particular, entonces diferente. No podemos estarle dando la receta, ¿no? Que muchas veces es donde se cae en el error tanto en la acupuntura como en el biomagnetismo, que es lo que hoy me doy cuenta, ¿no? Que la gente se quiere basar mucho en una sola práctica como si fuese una ley y de receta en receta, y entonces se obvia al paciente, ¿no? De hecho, por eso no quisiéramos que las personas tuvieran que automedicarse. Entonces, de la misma manera, también al aplicar los pares biomagnéticos o aplicar la terapia, pues tampoco quisiéramos que las personas tomaran imanes y dijeran, yo me los voy a poner de esta manera, porque cada uno es completamente diferente, y ese es lo novedoso, o ese es el aporte del licenciado Tapia en cuanto a la aplicación de la terapia. Lo que aquí tomamos es que el doctor Isaac Goldbrand fue el creador de la técnica, el que la llevó al conocimiento actual. Nos hablaba de, hace como 25 años, en la actualidad ya ha cambiado la visión. Él nos dice que a la derecha negativo queda positivo, y yo pregunto ¿por qué? ¿En base a qué? Pues que sí, es que dice, pero que así se aplica. Bueno, nosotros hemos desarrollado esa técnica en base a las necesidades energéticas de la persona. Tú digamos, te dice, son 15 minutos mínimo, te dice derecha izquierda, te dice el Gauss, pero en realidad él nos habla de una técnica global. Ya en la aplicación práctica, como estábamos comentando, es muy importante entender la sabiduría humana, la sabiduría de la autosanación. Entonces, implican estrés, implica emociones, implica alimentación, estructura genética, lo que hemos dicho. Entonces, al introducir dentro del biomagnetismo esa manera de observar las situaciones, y los resultados al aplicarlo son excelentes, avala la técnica. En muchas ocasiones, por ejemplo, el positivo, en problemas, digamos, degenerativos, causa mucho problema. ¿Por qué? Porque un positivo exacto. Entonces, ahí ya no podrías aplicar el positivo ni la técnica, y se acabó. En cambio, de esa manera, yo voy a testar, o sea, a través de una respuesta muscular inteligente, o sea, la kinesiología aplicada, voy a testar la ubicación de los imanes
y voy a testar la polaridad de los imanes. Ya no es negativo positivo. Hay áreas que va a decirme que son negativo. A una necesidad. Entonces, pero ahí se sale de la técnica de biomagnetismo médico. Ahí el doctor Goiz te dice, no es biomagnetismo médico. Claro que no. El biomagnetismo médico es negativo positivo, pero aplicar negativo, eso es magnetoterapia. Entonces no entra dentro de la técnica. Todo lo que decimos entonces es conjuntar la magnetoterapia junto con el biomagnetismo médico en beneficio del consultante. Hay gente que dice, no, es que el doctor dice que todo tiene que ir en dos polaridades y se aferra a esa fórmula y los resultados no son tan buenos como hacerle caso al cuerpo lo que necesita. Ajá, sucede que a veces le hacemos caso a nuestro conocimiento y no le hacemos caso al paciente, ¿no? Lo que necesita. Y que la pregunta es importante. Esto me recordó un poco la historia ahorita que hablamos de magnetismo. Sí. La historia de Marco Polo cuando va a China y que se lleva la brújula a Europa, ¿no? Y que la brújula señala hacia el norte y pensaban que el norte estaba arriba. Lo que obviaron era que si la aguja señala hacia arriba el norte es que está a su contrario. Claro. Sí, claro. ¿No? Estaba el contrario y se quedó Europa con esa idea de que el norte estaba arriba cuando los chinos decían, no, es que es al revés, como decían ustedes, sur es arriba, norte es abajo, la polaridad magnética de la Tierra. Así es. Y esto es por no preguntar, por obviar las cosas. Y esto que dice es muy interesante porque conjugan, digamos que una técnica, ¿no? Que ya está establecida con algo que es una necesidad en el consultante, como dicen ustedes, ¿no? Es ver lo que mejor conviene al paciente. Y a lo mejor la técnica no aplica en este caso en su totalidad, pero es de importancia sumar esta... Permíteme, Pati, voy a decir, es una pequeña metáfora de dónde viene. Yo no estoy en la clase. Es decir, le digo, imagínense que tenemos un amigo que se llama Juancho, vive allá por San Juan de los Lagos y vive allí en el cerro, y se enferma de gravedad, llaman al médico, va el médico, en 12 de la noche, lloviendo, llega, y Juancho, ¿qué crees? Ya no respira. Bueno, ¿qué hace? Pues ni modo, levanta el acta de defunción, la sella, y ahí se queda. Al día siguiente, pues ya van a enterrar a Juancho, lo envuelven en un petate y lo tiran al hoyo, cae, se golpea, empiezan a echar tierra. Algo sucede que Juancho empieza, no sé si por el golpe, algo sucedió, el costalazo y empieza a respirar y se da cuenta que lo están enterrando vivo y empieza a gritar, no me entierren, estoy vivo. Y el que está enterrado, el enterrador le dice, ¿quién va a saber más, tú o el médico que sí estudió? Y le sigue echando tierra. O sea, vean la lógica, aquí no tengo que hacer caso. La técnica me dice una fórmula, pero el cuerpo, la inteligencia de cada persona corporal, llámale inconsciente, llámale energética, lo que tú quieras, te dice que ahí no va un imán. Pero en la técnica te dice que sí. ¿Qué haces? Una polaridad, yo le hago caso a Juancho. Claro. Sí, Juancho es el que grita, a final de cuentas. Sí. Claro, el que se queja. Quien mejor nos conoce son nuestros propios músculos y nos conoce a pesar de lo que nosotros creemos, porque muchas veces la persona puede pensar, yo creo que necesito tal cosa o me hace falta tal otra, y no, muchas veces no es eso, porque la terapia no va con ese tipo de creencias, simplemente es respetar lo que cada organismo necesita, en la polaridad que necesita, en el sitio que requiere. Claro. Entonces el diagnóstico está basado en la kinesiología ya aplicada a esta técnica. Claro. Por ejemplo, la kinesiología espera la respuesta para que ustedes entonces desarrollen el tratamiento en base a esa respuesta. Por supuesto. Lo que yo quiero preguntarles, por ejemplo, en algún momento hemos escuchado que si me da falso positivo, que falso negativo, eso me gustaría. Otra historia. Eso me gustaría. Entonces vamos a ir a una pausa, amigos, y regresamos con esta pregunta de los falsos positivos y como los falsos embarazos. Regresamos.